Bien, hemos leído, la primera lectura fue Jueces 9 del 30 del 1 al 29. Ahora, antes de entrar a Jueces 9 del 30 al 57, quisiera repasar un poco lo que fue la primera lectura. Vimos que Joacás comentó una fábula, vamos a ponerlo así, acerca de unos árboles, ¿sí? Jotam se llama. Y cuando se lo dijeron a Jotam, y fue versículo 7, vamos a estar en Jueces 9, ¿vale? Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gezirim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Entonces habla de tres tipos de árboles. Primero habla del olivo: reina sobre nosotros. Y el olivo dijo: he de dejar mi aceite, o sea, he de dejar de hacer las cosas importantes para gobernar sobre vosotros. Pues no. Y entonces le dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y la higuera ha dicho: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir ser grande sobre los árboles. De ninguna manera. Entonces los árboles le dicen a la vid, y la vid responde de la siguiente manera: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande entre los árboles. Pues no. Y le dicen a la zarza, reina sobre nosotros. La zarza. ¿Sabéis que la zarza lo que menos tiene es sombra? Y es lo que más se utiliza para encender un fuego. Es el rastrojo de la zarza se aplica en la leña de los olivos o de los árboles o los pinos del Líbano, y seguramente enciende el fuego, ¿no? Y aquí dice la zarza, le dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. La pregunta es: ¿cuál sombra? Debajo de mi sombra. Y si no os abrigáis debajo de mi sombra, y si no, versículo 15, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ya de entrada es una zarza amenazante. Como no os abriguéis debajo de mi sombra, os quemo. Eso fue lo que dijo. Versículo 15. Venid, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Eso, o sea, se quería ser rey, pero con amenazas. Bien, vamos al versículo 29-30. Versículo 30. Vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Versículo 34. Levantándose pues de noche, Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad
y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con la que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Bien, y aquí se narra todo el capítulo 9 de la profecía de Jotam contra Abimelech y contra los hombres de Siquem. Vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de todos estos versículos, hasta el versículo 57, que es el último, cómo se desarrolla esta historia. Pero ¿quién es Abimelech? Abimelech, ¿quién es Abimelech? ¿Qué significa Abimelech? Mi padre es rey. ¿De quién era hijo Abimelech? De Gedeón, Jerobbaal. Jerobbaal, el que lucha contra Baal, el que pelea contra Baal, le puso a un hijo que era de su criada cananea, le puso: mi padre es rey. ¿Qué tendría en mente Gedeón cuando le puso ese nombre? Y de hecho, si vemos en el capítulo 9, en el titular, según Reina Valera, vemos que dice: reinado de Abimelech. Se supone que este es el libro de los jueces. Los jueces eran, la judicatura, los que juzgaban. Pero vemos aquí que aquí hay alguna excepción, porque hay un reinado. Y eran jueces. Aquí hay algo que se nos escapa, pero hay algo que el escritor del libro nos quiere nos quiere manifestar. Veamos un poco el contexto anterior. Capítulo 8, del 28 al 32. Dios no le retiró la bendición a Israel durante la vida de Gedeón, en la que la tierra tuvo reposo por 40 años. Gedeón no tuvo una corona, pero no obstante se fue a casa a un efod que él había hecho. Gedeón había hecho un efod que era una cuestión de la vestidura sacerdotal, ¿sí? Con hilos de oro, pero este efod estaba pesando entre unos 34 kilos de oro. En otras palabras, eso no se lo iba a poner, eso era como una... ¿cómo decirlo? Como una pequeña monumento a Jehová. Lo que hizo Gedeón, que no era rey, pero que vivió como rey, que era un hombre temeroso de Dios, lo que hizo la diferencia entre Abimelech y Gedeón era que Gedeón temía a Dios. Y
y quizás nos preguntamos, pero ¿por qué Gedeón al final de sus días tuvo tantas mujeres y además tuvo un hijo con la criada que era cananea, de la cual Dios le había dicho que no hiciera eso? Y nosotros conocemos la historia de Gedeón, y ahí están los Gedeones internacionales y la espada de Gedeón, y era un hombre que nosotros decimos que un hombre de Dios. Sin embargo, vemos que Gedeón no terminó muy bien. Dios le bendijo, terminó sus años en tranquilidad, dice. Y murió Gedeón, versículo 32 del 8. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas, en Abiezer. Bien, Gedeón, nos podíamos preguntar nosotros, ¿y qué pasa con Gedeón en la eternidad? Hebreos 11 nos dice que él era uno de los héroes de la fe. Y es aquí donde nos podemos poner nosotros en el lugar de Gedeón y pensar que muchas veces Dios nos guarda a pesar de nuestras imperfecciones. ¿O creéis que somos mejores que Gedeón? No somos mejores que Gedeón. Y a pesar de nuestras propias imperfecciones, a pesar de que nos hacemos efods, y en vez de dejarlo en Silo en ese momento, me lo llevo a Ofra, y todo el mundo, claro, iba a Ofra porque ahí estaba el efod. O sea, hizo lo que no tenía que hacer, un ídolo de una cosa que realmente estaba bien, o sea, un efod, pero un efod para distraerse del Creador y poner los ojos en lo creado. Y por causa de esto yo creo que nació Abimelech, mi padre rey, porque a Gedeón tuvo 70 hijos, y todos ellos por causa de Abimelech fueron muertos en una misma piedra. En una misma piedra fueron muertos los 70 hijos. Dice aquí que Abimelech, para hacerse con el poder como rey, hay que tener en cuenta que Siquem es una ciudad que no fue conquistada. Es una ciudad que tenía una larga historia. Os voy a comentar la historia de Siquem. Abraham acampó allá, Génesis 12:6, y fue este sitio donde la violación de la hija de Jacob y la traición subsecuente de Simeón y Leví rompieron la coexistencia pacífica entre las naciones, ¿no? De los patriarcas con sus vecinos, Génesis 34. Los patriarcas con sus vecinos, Génesis 34. Luego vemos la entrada a la tierra prometida y la despedida de Josué en Josué 24. Los huesos de José recibieron allí sepultura, Jueces 24:32. Entonces no vemos que aquí haya, y tampoco vemos en la Biblia que haya una conquista de Siquem, y ni tampoco se registra como una ciudad que estaba lista para ser conquistada. O sea, aquí hay una ciudad que estaba en todo el medio, a la cual parece que pasaban por alto, pero esta ciudad tenía un pueblo cananeo y convivía conjuntamente con el pueblo de Israel. Bueno, medio hijo de Siquem, medio hijo de Israel, y nace un rey. El primer rey de Israel era medio judío, medio israelita. Por lo tanto, tiene sentido, porque los de Siquem sí que acostumbraban a tener reyes, los cananeos, pero no los judíos, no los israelitas. Entonces, aquí, por eso hay como un paréntesis. Abimelech no es uno de los jueces
a los cuales estamos acostumbrados a leer en el libro de los Jueces. Abimelec es un paréntesis entre Gedeón y creo que Tola y Yair. Es un paréntesis. Dios le da a Israel 40 años de paz con Gedeón. Pero ahora Israel está siendo acosado, está siendo perseguido, está siendo robado por su propio pueblo. Aquí en este caso no es el enemigo de afuera, es un enemigo de adentro. ¿Qué hizo Abimelec para ser rey? Como hacen todos los reyes, se cargan a los que pueden ser sucesores y queda como rey, nunca mejor dicho, y te pones como rey. ¿Y qué hizo? Se fue a la familia de su madre, a los hijos de su madre, a los tíos, y luego ellos le dijeron, versículo 3 del 9, y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. ¡Hala, qué bien! Como es nuestro familiar, seguramente él gobernará mejor a todos, sin tener en cuenta aquellos. Con estos gobernará mejor. Y dice que le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Ya la cosa estaba mal. Primero coger y matar a los 70 niños hijos de Gedeón, que había librado, que había luchado por ellos también, que había luchado para librarlos de manos de los que los perseguían, teniendo en cuenta que sí, que, o sea, estaba ahí adentro, pero no estaba en la pelea. Era como parte de un pueblo que estaba ahí. La Biblia no dice que sí que peleaba contra Israel, o sea, no lo dice, en ningún momento no dice que Israel también tenía que conquistar, así que no dice nada, simplemente nos narra que estaba ahí en medio y ellos convivían ahí. Y de hecho, este medio hijo de cananeo israelita fue a su dios Baal-Berit y le dieron de sus ofrendas a Baal-Berit, pagaron ociosos y se fueron a matar a 70 jóvenes hijos de Gedeón, que era el libertador. De ahí viene la fábula de Jotam, que dice que se puso, el versículo 7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Y aquí él viene y hace la profecía. Si habéis hecho bien con la casa de mi padre, disfrutad a Abimelec. Si habéis hecho bien. Pero si habéis hecho mal, fuego os consuma. Abimelec a vosotros y vosotros a Abimelec. Y eso es lo que vemos en el resto del capítulo 9. Fuego consumió tanto al uno como al otro. No quisiera que esta predicación fuera algo como ir texto por texto, porque es muy amplia, pero sí que podemos ver varios puntos en esta lectura. El primero es, ¿qué tipo de personas escogemos nosotros para que nos gobiernen? ¿Escogemos las personas que nos gobiernan por el hecho de son hermanos nuestros? Es de los nuestros. ¿Actuamos con justicia solamente por decir es de los nuestros? En este caso, a las pruebas me remito. En este caso, vemos que no hubo justicia.
Se mataron a 70 inocentes para establecerse injustamente en un reinado que tampoco debía ser, porque se supone que Dios es rey sobre Israel. Y de hecho ahí están los jueces, por eso eran los jueces, por eso no había rey. Y si recordamos los primeros estudios sobre este libro, cada quien hacía lo que bien le parecía, y en ese tiempo no había rey en Israel, ni hacía falta, porque el rey era Jehová. Aquí cabe perfectamente el versículo donde dice: no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Han rechazado a Dios, y ellos rechazaron a Dios. Y aquí la impiedad de estos jóvenes, la falta de conocimiento que sí tenía Gedeón de las cosas de Dios, la falta de ese conocimiento llevó aún más al pueblo al deterioro. De hecho, aquí vemos que esto el ciclo, ¿no? En un tiempo de paz, el pueblo entra en reposo, está tranquilo, el pueblo se vuelve a corromper, empieza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, se va en pos de los ídolos, viene la opresión, y luego Dios les envía un libertador. Aquí no está pasando esto. Aquí es, como he dicho anteriormente, un paréntesis en la vida del pueblo de Israel. Aquí en este paréntesis es un opresor desde adentro, un opresor que está entre Gedeón, de la misma espina, de la misma línea de Gedeón, pero que está haciendo totalmente lo contrario. En vez de salvar al pueblo, lo está oprimiendo a la familia, y para eso se valió de los lazos familiares del lado de la madre. Esto no tiene nada que ver. O sea, en este caso él narra que como él era de Siquem, de parte de su madre, pues va a los de allá. Entonces él viene y hace algo lógico. Oye, aquí hay 70 que os van a gobernar como si fuese un linaje. Por eso la cuestión de por qué le llaman por qué Gedeón le pone ese nombre, Abimelech, mi padre el rey. Seguramente porque de facto Gedeón era considerado rey. De hecho, Gedeón, si leemos en el capítulo 8, él dice: no seré yo rey sobre vosotros, Jehová será vuestro rey, yo no voy a ser rey sobre vosotros. Dadme vuestro oro que voy a hacer un efod. Y se lo llevó para Ofra, en vez de llevarlo a Silo, que era donde se supone que estaba el tabernáculo. Y aquí vemos que en nuestras propias vidas muchas veces andamos convencidos de que las cosas que estamos haciendo son correctas delante de los ojos de Dios, de la manera como pedimos, la manera como vestimos, la manera como actuamos, la manera como pensamos, y pensamos que estamos haciendo culto a Dios, y puede que nos estemos equivocando. La mejor manera de estar claros acerca de si hacemos o no la voluntad de Dios es conociendo su palabra, cosa que desconocía Abimelech. Luego viene Jotán, el hijo legítimo, probablemente, de acuerdo a la narración, el hijo legítimo heredero de Gedeón, no Abimelech sino Jotán, y hace esta profecía, ¿no? Y esto es como Jotán es el primer exiliado político. Él huyó, el versículo 21 del 9, Jotán huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. ¿Qué pasa después de 3 años del gobierno de Abimelech? Después de estar haciendo lo que bien le parecía, empezaron a haber discordia, empezó a haber la zarza y los cedros del Líbano empezaron a arder. Empezaron a arder los cedros del Líbano. Las decisiones de ese pueblo
empezaron a tener resultados. No creamos que porque escogemos, es que este es de mi partido, este es de mi equipo, este es de mi pueblo, las cosas van a ir bien, porque es de los nuestros, es nuestro hermano. Podemos cometer grasos errores si no tenemos en cuenta la voluntad de Dios al escoger a quienes escogemos para que nos gobiernen. Y aquí hay un caso, y es un caso claro. Aquí se empezaron a matar los unos a los otros. En la primera la lectura que hizo el hermano narró la profecía de Jotam y lo que hacía acerca de la fábula de los árboles. Aquí vemos que la zarza y los cedros se estaban matando. Resulta que después de los 3 años, versículo 22 del 9, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, ¿ya ves? Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu. ¿Quién le envió? ¿Quién envió el mal espíritu? Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Amados hermanos, hay 2 doctrinas paralelas, indivisibles, ineludibles, y que tenemos que creer ambas, y es: Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios obra de manera tal que Él no es responsable por las cosas, pero todas las cosas suceden solo por el puro afecto de su voluntad. En castizo, las cosas suceden es porque Dios quiere y punto. No hay más nada. Entonces nosotros tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva esta. Señor, ¿qué quieres que hagamos nosotros con relación a esta situación? Podemos culpar, o sea que aquí Dios envió un espíritu. Dios, versículo 23, envió Dios un mal espíritu. Dios también produce terremotos con un propósito. Dios permite que sucedan las cosas con un propósito, y todas y cada una de ellas son para su propia gloria. No hay nada que no sea para la gloria de Dios. Dios no juega ni con los dados, Dios no juega con el azar, Dios no es un Dios de la casualidad. Todas las cosas las ha preestablecido Dios. Lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer es ver cómo podemos ser útiles en la obra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, su palabra no, y el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Ahora estamos viviendo momentos difíciles. Cada generación tiene un momento difícil. Todas las generaciones tienen momentos difíciles. Puedo empezar desde Abraham y pasar por Pablo y seguir por los patriarcas y nos vamos a enterar de que Pablo dice: en esta generación perversa, maligna y perversa. Moisés también lo dijo: una generación maligna y perversa. Josué lo dijo: generación maligna y perversa también lo dijo. O sea, y podemos, Isaías y todo. Cada generación vive una generación. Cada generación de creyentes está en medio de una generación maligna y perversa. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer sal y luz en medio de esta generación maligna y perversa? ¿Qué estamos haciendo nosotros para enderezar las cosas que hemos hecho torcidas? Porque no creamos que esos que están puestos ahí los pusieron otros, los hemos puesto nosotros. Da igual, dame un ejemplo.
Colombia, Petro, hemos puesto nosotros. Qué sé yo, Lazo en Ecuador, pues lo hemos puesto nosotros. ¿Quién lo puso? Los sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que es correcto y enderezar las cosas que nosotros mismos hemos torcido gracias a nuestras malas decisiones y por no tener en cuenta la voluntad de Dios? Vemos aquí que la violencia que se empezó a desatar entre Abimelech y los de Siquem era, versículo 24, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Aquí vemos que Dios puso a unos contra otros, porque la sangre de esos inocentes se tenía que cobrar. La sangre de estos inocentes se tenía que cobrar. Dice un teólogo, la justicia cósmica de Dios no se va a dejar de cumplir. Dios va a juzgar todo, sin excepción de los hombres sobre la tierra, buenas y malas. No se va a escapar nadie de la justicia de Dios. Y aquí Dios está haciendo justicia en medio de la injusticia. Entonces vemos aquí la quinta opresión. La primera opresión fue la invasión de Cusán de Aram, luego la ocupación de Clón en Moab, luego el dominio de Jabín y Sisara de Canaán, y la banda de merodeadores en Seba, Salmón y Madián. Ese es el capítulo 5 por ahí. Y el quinto opresor del pueblo de Dios fue un usurpador, mitad israelita, mitad cananeo, Abimelech de Siquem. Es de los nuestros, es nuestro hermano. ¿Cuántas veces no hemos escogido no hemos tomado decisiones precisamente por cuanto es de los nuestros? ¿Os habéis puesto alguna? O sea, quisiera que pensáramos un segundo, ¿cuántas veces no hemos pensado en que porque hemos escogido a este porque es de los nuestros? Reflexionar un minuto, no solamente a nivel político, a nivel eclesial, en diferentes ámbitos de nuestra vida, en laboral también, es que es de los nuestros, y luego terminamos lamentándolo. Hubiese contratado, mejor dicho, a otra persona. Sí, hubiésemos hecho algo totalmente diferente porque hemos escogido, de acuerdo, era porque es de los nuestros, y después nos estamos agarrando la cabeza. Busca trabajo por otro lado. Si es un familiar, muchas veces lo hacemos mal. Sin embargo, Dios actúa con misericordia para con nosotros. Luego viene la masacre, una muerte terrible. Empezaron a masacrarse unos con otros. Lo que dice Jotam acerca de que se consumirán la zarza y los árboles del Líbano se cumplió. ¿Y sabéis cómo murió Abimelech? Lo mató una mujer. Ojo, hermanos, cuidado. Esta mujer tenía fuerza. Sí, no os asustéis. Ciertamente, Abimelech, ese hombre que cogió y con 70 siclos de plata contrató a ociosos
con el dinero de los ídolos y se fueron a matar a gente inocente. Lo mató una mujer. Dice, a ver, versículo 52, 53. Sí, exactamente. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. A ver, ¿habéis visto alguna piedra de molino? ¿Habéis visto una piedra de molino? Sí. Son como 11 centímetros de grueso por 45 de diámetro. Es de la más pequeña. La más pequeña. Sí. Pues la señora tuvo la valentía. Dijo, ¿dónde está Abimelech? Y ahí va. Y le rompió el cráneo. Entonces miren lo que dice Abimelech, versículo 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Una mujer lo mató. Qué vergüenza. Un hombre tan poderoso, rey sobre Israel, terror de su propio pueblo. Dios utilizó una mujer para acabar con él. La piedra es la herramienta, pero quien la tiró fue la mujer. Más o menos una piedra de estas pesa bastantito, Bastantito quiere decir yo no la levanto con facilidad. Él no estaba pegado en la pared así, tuvo que haberla lanzado con puntería. Y con puntería, Bien, Dios se vale de muchas cosas para obrar sus propósitos. ¿O me equivoco? Algunas veces habéis visto en vuestras vidas que, ya lo he comentado anteriormente, de que a veces vemos las cosas y las soluciones son mucho más fáciles de las que pensamos. Por ejemplo, cuando tenemos nuestro corazón cargado, tenemos un peso en nuestro corazón y no sabemos cómo lidiar con ese peso en el corazón, y lo más sencillo es orar. Señor Padre, ten piedad de mí, quita este peso que hay en mi corazón. Muchas veces tenemos preferencias sobre otras personas porque pensamos que, bueno, es que los míos son mejores. Y es probable que sea así. Pero nuestras decisiones no pueden estar tomadas por nuestros pensamientos, ¿no? Yo creo que nuestras decisiones, nuestro obrar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar debe estar conformada a la palabra de Dios. Todo lo que le faltó a Abimelech fue conocimiento de la voluntad de Dios, cosa que sí tenía Gedeón, aunque vimos que a pesar de sus imperfecciones es un héroe de la fe. Dios no busca personas perfectas. Si ese fuera el caso, esta iglesia estaría vacía. Yo no estaría predicando aquí. Dios no busca personas perfectas. Él te escogió a ti conociendo tus debilidades, tus fallos, tus errores, y Él prometió que iba a renovarte de gloria en gloria, te iba a ir santificando poco a poco. En el proceso de la santificación
ibas a tener dolor, ibas a no querer alejarte de las cosas del mundo, ibas a tener una vida, ibas a pasar de muerte a vida. Dios no escogió gente perfecta, Dios escogió a lo más ruin de este mundo. Dios escogió lo peor, como dicen por ahí, para deshacer las obras de las tinieblas. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí, y una cosa sí es seguro, que el que comenzó en nosotros la obra, la va a terminar y nos va a perfeccionar. Y cuando estemos en la presencia del Señor, seremos perfectos y nos veremos y diremos: ¡qué maravilla! Gracias, Señor, por haberme transformado, porque yo no soy lo que era hace 20 años. Y cuando estemos en la presencia del Señor, seremos puros, perfectos, santificados, santos, inmaculados, sin mancha. Pero ahora tenemos que lidiar con nuestras imperfecciones. Y tenemos que entender que así como nosotros somos imperfectos, nuestros hermanos también lo son. Y así como nosotros somos pacientes. A ver, yo me hago una pregunta, porque yo mismo me la he hecho muchas veces. Yo hago la pregunta: ¿os habéis puesto a pensar cuánto os ama vuestro hermano, vuestra hermana que lidia contigo, con tú semanalmente, con lo pesado que eres? ¿Ah? Es que somos muy pesados. Yo reconozco que yo soy una figurilla, y sin embargo yo entiendo que mis hermanos tienen más paciencia conmigo de la que yo puedo tener con mis hermanos. Y yo de verdad les digo que yo les amo sinceramente, porque sé que ustedes son pacientes conmigo, y yo anhelo tener la misma paciencia. Por eso es que yo siempre digo, el Señor nos dice: soportaos los unos a los otros, preparaos, no seáis como Abimelec, hijo de rey. Nosotros somos hijos de rey, somos hijos de rey, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos debemos comportar como tal. Pero para podernos comportar así tenemos que tener un conocimiento de la voluntad de Dios, cosa que le faltó a Abimelec. Abimelec lo hizo mal. Abimelec sabía que lo había hecho mal, y aún así arrastró a un pueblo para que siguiera sus caprichos. Y de ahí me vienen, creo que son 10 preguntas. Sí, 10 preguntas. Primera pregunta: ¿ha pasado por encima de alguien para llegar al poder? ¿O a un puesto a un trabajo? ¿O para mantenerse en ese puesto de trabajo? ¿Te has visto tentado a hacer semejante cosa? ¿En qué sentido se cumplió en Siquem el dicho de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece? ¿En qué sentido se cumplió en Siquem el dicho que cada pueblo tiene el gobierno que se merece? ¿Se cumple también en la ciudad donde usted vive? ¿En el pueblo? ¿En su iglesia? Y está para pensar. Explícate a ti mismo cómo Dios obra justicia en medio y a través de las injusticias que se narran en Jueces 9. ¿Cómo Dios obra justicia en medio de estas injusticias? Una cosa debemos tener claro: o Dios controla todas las cosas o no controla nada. Pero Dios es soberano y lo controla todo.
Hay veces nos es duro aceptar las cosas, pero es que Dios es soberano. ¿Qué actitud debemos tener nosotros en medio de las circunstancias que se nos vienen cada día? ¿Cómo debemos actuar? ¡Dios! Oh Señor, ayúdame a entender esto, no lo comprendo, no sé, no conozco, no entiendo, Señor, pero ¿cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo cambiar esta situación, esta circunstancia? Ayúdame a amar de la manera que tú lo haces. Ayúdame a entender cuáles son los propósitos de tu vida, de la vida, Señor. ¿Obra justicia en medio de y a través de las injusticias hoy en día también Dios? ¿Obra Dios justicia a través de las injusticias que suceden hoy en día? ¿Hace Dios justicia a través de las injusticias hoy en día también? Guardadlo para vosotros. ¿Tenéis algunos ejemplos? ¿Cómo podemos nosotros decir que los de Siquem eran completamente malos? Sí que eran malos, o sea, pero los israelitas se habían apartado de su Dios y habían ido a adorar a todos los dioses de los cananeos. Los israelitas también terminaron adorándoles. Aún Gedeón, aunque no adoró otros ídolos, se hizo un ídolo en el efod. ¿Somos mejor nosotros que Abimelech? ¿Somos nosotros más justos, correctos y santos que Gedeón? No lo somos. No lo somos. Yo quiero que nos quedemos con las preguntas estas. Si has llegado a pasar por alguien por encima, si has utilizado el poder para mantenerte en él, si te has visto tentado a hacer cosas semejantes, si has visto injusticias, si has visto que se está haciendo justicia en medio de tanta injusticia y te has planteado ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Porque como si Dios estuviera aparte y no tuviese nada que ver con las cosas de su creación. Dios es soberano. Las cosas que están sucediendo, las cosas que han sucedido, las cosas que van a suceder más adelante, a nosotros como cristianos no nos deben tomar por sorpresa. Todas las cosas suceden con un propósito. Y nosotros debemos entender esto de esa manera. Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva que Dios nos ha enseñado, y es que Dios es soberano y nosotros somos responsables. Siquem y Abimelech respondieron por sus obras y el castigo vino de parte de Dios, que es lo que la conclusión. Dios colocó el 9:23, con eso terminamos. Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Todo castigo que viene, todo suceso que está en el mundo, Dios lo permite. Nosotros vemos lo que estamos viendo, pero hay una realidad paralela que es la realidad espiritual, y de esa no podemos tener control. Pero de las cosas que tenemos control, tengámoslo. Podemos cambiar muchas cosas buscando hacer la voluntad de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos permita que no estemos pensando en
en estas situaciones en las que nos encontramos, como castiga esto, o Siria, Turquía, había mucha gente inocente, había mucho pueblo, mucha gente, pero ¿cuál es el propósito que tiene Dios? Busquemos más bien eso, ¿cuál es el propósito que tiene Dios en eso? Y démosle la gloria a Él. Y oremos por las personas que están en situaciones difíciles en medio de las guerras que están sucediendo. Los hutíes y esto llevan, no sé, 8 años, 10 años dándose guerra ahí en Saudi Arabia, en Yemen y todo esto. Explotación de niños, horrible, o sea, tantas cosas que están pasando ahora. ¿Qué podemos hacer nosotros para enderezar esas decisiones tan malas que hemos hecho antes, pensando que al que hemos escogido para que nos gobierne es de los nuestros, es hermano nuestro? Oremos.